Hay una persona en la Biblia que fue traicionada por su propia familia, vendida como esclavo, metida en una cárcel que no merecía, y aún así terminó siendo la segunda persona más poderosa de todo un imperio. Y lo más impactante no es cómo llegó arriba. Lo más impactante es lo que Dios estaba haciendo mientras él estaba en el fondo del pozo. Quédate hasta el final porque vamos a cerrar con una oración que puede cambiar algo en tu vida hoy. Si en este momento sientes que tu vida no va a ningún lado, si sientes que hiciste todo bien y aún así las cosas salieron mal, si sientes que Dios te olvidó o que simplemente no está mirando lo que te está pasando, entonces esta historia es para ti. No es un cuento, no es una fábula. Es algo que realmente ocurrió y tiene un mensaje tan poderoso que cuando termines de escucharlo vas a ver tu situación con otros ojos. Hoy vamos a hablar de José, el hijo de Jacob, el que tuvo una túnica de colores, el que pasó del pozo más oscuro al palacio más grande de su época. Y te voy a mostrar paso a paso por qué lo que le pasó a él también tiene que ver con lo que te está pasando a ti. Todos hemos pasado por momentos donde sentimos que Dios no está, donde oramos y parece que el cielo está cerrado, donde hacemos lo correcto y recibimos lo peor, donde confiamos en alguien y esa persona nos falla de una manera que duele muchísimo. Y hay una pregunta que aparece en esos momentos, una pregunta que quizás tú mismo te has hecho en alguna noche oscura cuando estabas solo y no sabías qué hacer. La pregunta es esta: ¿dónde está Dios cuando todo va mal? Es una pregunta válida, es una pregunta honesta, y es una pregunta que José también se hizo, estoy seguro de eso. Porque imagínate, eres un joven de 17 años, tu papá te ama más que tus hermanos, eso es verdad, y a veces eso genera problemas, pero tú no pediste nacer en esa posición. Tienes sueños, literalmente, sueños de noche donde Dios te muestra que vas a ser grande, que vas a ser usado para algo importante. Y un día tu papá te dice, ve a ver cómo están tus hermanos, que se fueron lejos con el ganado. Y tú vas, con buena actitud, sin sospechar nada. Y tus propios hermanos, los que duermen bajo el mismo techo que tú, los que comieron en la misma mesa que tú toda la vida, te agarran, te meten en un pozo vacío y mientras tú gritas y lloras desde adentro, ellos se sientan a comer como si nada estuviera pasando. Eso es lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 37. No lo inventé yo. Ellos se sentaron a comer mientras José gritaba desde el pozo. ¿Puedes imaginar ese momento? No un enemigo, no un extraño, tu familia. Las personas que se supone que más deben protegerte en este mundo. Eso duele de una manera diferente. Eso deja una cicatriz que no desaparece fácilmente. Y aquí viene la primera cosa que quiero que notes. El problema de José no fue solo el pozo. El problema fue que llegó al pozo por culpa de personas que debían amarlo. Y quizás tú estás en ese mismo lugar ahora mismo. No en un pozo de tierra, claro, pero en un pozo emocional, en un pozo espiritual. Y lo peor es que llegaste ahí por culpa de alguien en quien confiabas. Un familiar, un amigo, una pareja, un jefe. Alguien que debió cuidarte y en cambio te tiró al fondo. Y la pregunta que tienes guardada en el corazón es, ¿por qué Dios permitió esto? Espera, porque la historia de José tiene la respuesta. Y no es una respuesta fácil, pero es una respuesta real. Y la vamos a ver juntos. Para entender todo lo que le pasó a José, tenemos que entender de dónde venía. José era el hijo número 11 de Jacob. Su mamá se llamaba Raquel, que era la esposa que Jacob más amaba. Y eso, aunque suene bonito, creó un problema enorme dentro de la familia. Jacob tenía 12 hijos de diferentes mujeres y les daba más atención a los hijos de Raquel, especialmente a José. Le regaló una túnica especial, de muchos colores, que en esa época era un símbolo de que él era diferente, que era especial. Y eso despertó algo muy feo en el corazón de sus hermanos: envidia, rencor, odio. La Biblia dice en Génesis 37:4 que sus hermanos no podían hablarle pacíficamente. Eso significa que ni siquiera podían tener una conversación normal con él. El odio era tan grande que ya no lo podían esconder. Y entonces José, además de tener el favor de su papá, también comenzó a tener sueños que Dios le daba. En un sueño vio que todos los hermanos estaban atando gavillas de trigo en el campo, y la gavilla de él se levantó, y las gavillas de ellos se inclinaron ante la de él. En otro sueño, vio que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Cuando contó estos sueños, la situación empeoró, porque sus hermanos inmediatamente entendieron el mensaje. ¿De verdad crees que vas a reinar sobre nosotros?
Ahora, aquí hay algo importante. ¿Por qué José contó esos sueños? ¿Por qué no los guardó para sí mismo? Algunos dicen que fue arrogante, que fue imprudente, pero yo creo que José era simplemente joven. Tenía 17 años y tenía emoción. Cuando Dios te muestra algo grande, es difícil callarlo. Y a veces, cuando somos jóvenes, no calculamos bien las consecuencias de lo que decimos y a quién se lo decimos. Eso no lo hacía malo, solo lo hacía humano. Pero esos sueños que Dios le dio a José no eran decoración, no eran para que José se sintiera especial, eran el plan completo de Dios expresado en imágenes. El problema es que entre el sueño y el cumplimiento del sueño hay un camino, y ese camino, en el caso de José, iba a ser muy, muy duro. Y ahora viene algo que muy poca gente nota cuando lee esta historia, algo que cambia todo. Sigue viendo. El día que todo cambió comenzó de forma normal. Jacob llamó a José y le pidió que fuera a buscar a sus hermanos, que estaban con el ganado en un lugar llamado Siquem. José fue, sin dudar, sin sospechar. Pero cuando llegó cerca, sus hermanos lo vieron a la distancia y comenzaron a hacer planes. Génesis 37, 18 al 20 dice: cuando lo vieron de lejos, antes que llegara a ellos, conspiraron contra él para matarle. Iban a matarlo, no a asustarlo, no a golpearlo, a matarlo. El mayor de los hermanos, Rubén, fue el único que dijo algo diferente. Propuso meterlo en un pozo vacío en lugar de matarlo, pensando en rescatarlo después. Y los demás aceptaron. Entonces, cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, lo agarraron, le quitaron su túnica de colores y lo metieron al pozo. El pozo estaba vacío, no había agua, solo tierra y oscuridad. Y José desde adentro gritó. La Biblia lo menciona más adelante cuando sus hermanos están ante él en Egipto y dicen: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Génesis 42, 21. Eso significa que José rogó, que suplicó, que gritó desde el pozo pidiendo que lo sacaran, y sus hermanos lo ignoraron. ¿Sabes lo que duele más de eso? No solo que lo ignoraron, es que mientras José estaba en el fondo del pozo, en la oscuridad, con las manos probablemente raspadas de tanto intentar salir, escuchando las voces de sus hermanos comiendo arriba, ¿qué crees que pasaba por su mente? ¿Dónde están los sueños ahora? ¿Dónde está el plan de Dios? ¿Dónde está el favor que tanto dijiste que tenías? Esas preguntas son reales, y si tú hoy estás en tu propio pozo, esas preguntas también son las tuyas. Pero la historia no termina en el pozo, y la tuya tampoco. Mientras los hermanos comían, pasó una caravana de mercaderes ismaelitas que iban hacia Egipto. Y Judá, otro de los hermanos, tuvo una idea. En lugar de dejarlo morir en el pozo, ¿por qué no venderlo? Total, es su hermano de sangre. Lo vendieron por 20 piezas de plata. 20 piezas de plata. Eso era el precio de un esclavo joven en esa época. Tu familia puso un precio a tu vida y lo vendió al mejor postor. José llegó a Egipto como mercancía, como objeto, como propiedad de alguien más. Y lo compraron para un hombre llamado Potifar, que era el jefe de los guardias del faraón. Un hombre importante, poderoso, con una casa grande y muchos siervos. Ahora, aquí es donde muchas personas piensan que la historia de José comienza a mejorar rápido. Y sí, hay algo de verdad en eso. Pero lo que muchos no notan es lo que estaba pasando por dentro de José mientras trabajaba en esa casa. Piénsalo, tenía 17 años cuando lo metieron en el pozo. Llegó a la casa de Potifar como esclavo, sin familia, sin libertad, sin nada de lo que tenía antes. ¿Habrá llorado en las noches? ¿Habrá preguntado por qué? ¿Habrá tenido momentos de duda, de enojo, de desesperación? Por supuesto que sí. Era humano, como tú y como yo. Pero la Biblia dice algo fascinante. Génesis 39:2 dice: pero el Señor estaba con José y fue varón próspero. El Señor estaba con José, en la casa de Potifar, como esclavo, sin libertad, lejos de su familia, y aún así, Dios estaba con él. Y eso se notó. Potifar vio que todo lo que José hacía prosperaba, que tenía una actitud diferente, que era responsable, inteligente, honesto, y lo puso a cargo de toda su casa. Le dio autoridad sobre todo lo que tenía. José pasó de ser un esclavo más
a ser el administrador de la casa más importante a la que había llegado. Y todo eso sin perder su fe, sin abandonar su carácter. Eso en sí mismo ya es una lección enorme, porque cuando estamos en situaciones difíciles, la tentación más grande es cambiar quiénes somos para sobrevivir, volvernos amargados, deshonestos, cínicos, decir, si el mundo me trata así, yo también voy a actuar así. Pero José no hizo eso. José siguió siendo José, y eso fue lo que Dios usó para llevarlo al siguiente nivel. Pero espera, justo cuando parecía que las cosas mejoraban, llegó el golpe más inesperado de toda la historia. Uno que yo no me esperaba la primera vez que lo leí, y apuesto a que tú tampoco. La esposa de Potifar se fijó en José. La Biblia dice que José era bien parecido, de buen aspecto, y ella lo quería. Le dijo directamente que quería estar con él, y José la rechazó. No una vez, muchas veces. Todos los días ella lo buscaba y todos los días él le decía no. No solo porque era lo correcto, sino porque él le había dicho a Potifar que confiaba en él, y traicionarlo de esa manera era algo que José no estaba dispuesto a hacer. Génesis 39:9 registra las palabras de José. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José eligió a Dios sobre la comodidad, sobre el placer, sobre la conveniencia. ¿Y qué pasó? La esposa de Potifar lo acusó falsamente. Le dijo a su esposo que José había intentado abusar de ella. Una mentira enorme, una mentira que no tenía defensa posible para José. Y Potifar, furioso, metió a José en la cárcel. Piénsalo, José fue leal a Dios, fue honesto con su jefe, resistió la tentación, hizo lo correcto, y aún así terminó en la cárcel. Eso es uno de los momentos más difíciles de entender en toda la historia de la Biblia, porque nuestra lógica dice, si hago lo bueno, me va a ir bien. Si obedezco a Dios, las cosas van a salir bien. Si soy honesto, voy a ser recompensado. Y aquí la historia de José nos dice algo diferente, algo incómodo, algo que necesitamos escuchar. A veces, hacer lo correcto no te protege del dolor. A veces obedeces a Dios y aún así terminas en un lugar que no mereces. Y en ese momento, la fe se pone a prueba de verdad. No es fe cuando todo va bien, es fe cuando todo va mal y aún así sigues creyendo. José tenía toda la razón del mundo para rendirse en ese momento, para decir, ya no tiene sentido, ya no vale la pena. Si Dios me hubiera amado, esto no habría pasado. La cárcel donde metieron a José no era una prisión normal, era la cárcel del faraón, un lugar para presos especiales, peligrosos, presos políticos, un lugar de donde era muy difícil salir. Y José entró ahí como acusado de algo que no hizo. Pero mira lo que dice la Biblia, Génesis 39:21. Pero el Señor estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. De nuevo, el Señor estaba con José, en la cárcel, sin haber hecho nada malo, con una acusación falsa encima, y aún así, Dios estaba con él. Y de nuevo, ese favor se notó. El jefe de la cárcel también vio algo especial en José y lo puso a cargo de los otros presos. Le dio responsabilidad incluso dentro de la prisión. Eso me dice algo importante sobre José, que donde sea que lo ponías, él daba lo mejor de sí, no porque las condiciones fueran buenas, sino porque su carácter era el mismo en cualquier condición. Eso es madurez espiritual. No dejar que las circunstancias decidan quién eres. Ahora, un día llegaron a la cárcel dos presos nuevos, el copero del faraón y el panadero del faraón. Ambos habían caído en desgracia con el rey, y una noche los dos tuvieron sueños que no entendían. José los vio preocupados y les preguntó qué les pasaba. Ellos le contaron sus sueños, y José, con la ayuda de Dios, los interpretó. Al copero le dijo que en 3 días el faraón lo iba a restaurar a su cargo. Al panadero le dijo que en 3 días el faraón lo iba a ejecutar. Y así pasó exactamente. Antes de que el copero saliera de la cárcel, José le pidió algo, solo una cosa. Le dijo, cuando estés de nuevo con el faraón, acuérdate de mí, menciona mi caso, ayúdame a salir de aquí, porque fui traído por la fuerza desde mi tierra y no hice nada para merecer esta cárcel. Era una petición justa, era razonable,
Era lo mínimo que José podía pedir. Y la Biblia dice en Génesis 40:23, el copero del faraón no se acordó de José, sino que lo olvidó. Lo olvidó. 2 años. José esperó 2 años más en esa cárcel después de que el copero salió. 2 años de silencio, 2 años sin noticias. 2 años donde quizás José miró la puerta de la cárcel esperando que alguien llegara con la noticia de que era libre. Y nadie llegó. 2 años. 2 años después de la traición de sus hermanos. 2 años después de la acusación falsa. 2 años más de espera. ¿Cuánto tiempo llevas tú esperando algo que Dios te prometió? ¿1 mes? ¿1 año? ¿5 años? ¿10? La historia de José nos dice que a veces el proceso es más largo de lo que queremos, más largo de lo que parece justo, más largo de lo que nuestra fe aguanta. Pero también nos dice que ese tiempo no es tiempo perdido. Lo que pasó a los 2 años exactos cambia toda la historia. Y lo que Dios hizo en esos 2 años de silencio es algo que José no podía ver, pero tú sí lo vas a poder ver ahora. Un día, el faraón de Egipto tuvo un sueño. No 1, 2 sueños seguidos que lo dejaron perturbado. En el primer sueño vio 7 vacas gordas y hermosas saliendo del río Nilo, y después vio 7 vacas flacas y feas que se comieron a las 7 vacas gordas. Pero después de comérselas, las vacas flacas seguían igual de flacas como si no hubieran comido nada. En el segundo sueño vio 7 espigas de trigo llenas y hermosas, y luego vio 7 espigas delgadas quemadas por el viento del desierto, que se tragaron a las 7 espigas buenas. El faraón se despertó nervioso, mandó llamar a todos los sabios y adivinos de Egipto. Nadie pudo interpretar sus sueños. Y fue entonces, en ese momento exacto, cuando el copero se acordó de José. Génesis 41:9 al 13. 2 años después, el copero recordó que en la cárcel había un joven hebreo que interpretó sueños y que todo salió exactamente como él lo dijo. Y el faraón inmediatamente mandó llamar a José. Piénsalo, José llevaba años en la cárcel, años de oscuridad, años de silencio, y de repente, en un día, lo llaman al palacio del faraón. Tuvo que afeitarse, ponerse ropa limpia y presentarse ante el hombre más poderoso de todo Egipto. El faraón le contó sus sueños, y José, sin dudar, dijo algo que define todo su carácter. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Incluso en ese momento, incluso con la oportunidad de su vida frente a él, José no se llevó el crédito, le dio la gloria a Dios. Y Dios le dio la interpretación. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas buenas representaban 7 años de abundancia, las 7 vacas flacas y las 7 espigas quemadas representaban 7 años de hambre severa que iba a venir después. El sueño se repitió 2 veces, porque Dios lo tenía firme, iba a pasar sin falta. Y José no solo dio la interpretación, también dio el plan. Le dijo al faraón que necesitaba encontrar a un hombre sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto para guardar comida durante los 7 años buenos y preparar al pueblo para los 7 años de hambre. El faraón escuchó todo y miró a sus siervos y dijo algo que dejó a todos sin palabras. Génesis 41:38 al 40. ¿Acaso encontraremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Del pozo al palacio, sin escalas, sin graduación lenta, de la cárcel al segundo puesto más alto de todo Egipto en un solo día. Tenía 30 años cuando esto pasó, 17 cuando lo metieron al pozo. 13 años de proceso, 13 años de sufrimiento, de traición, de injusticia, de olvido. Y en un día, Dios lo puso en el lugar que él había mostrado en aquellos sueños de cuando era un niño. Pero lo que viene después es lo que más me impacta, porque cuando sus hermanos llegaron a Egipto buscando comida, lo que hizo José con ellos te va a dejar sin palabras. José administró a Egipto por 7 años durante la abundancia. Guardó tanta comida que dejó de contarla porque era como la arena del mar, demasiada para medir. Entonces llegaron los 7 años de hambre. Y esa hambre no fue solo en Egipto, fue en toda la región.
en todas las tierras vecinas. Y el hambre llegó también a Canaán, donde vivía el padre de José, Jacob, con todos sus hijos. Jacob, que ya era muy anciano, que había llorado a su hijo José durante años creyendo que había muerto devorado por una fiera porque sus otros hijos le mintieron así, ese hombre viejo y destrozado le dijo a sus hijos que habían escuchado que en Egipto había comida, que fueran allá a comprar grano para que no murieran de hambre. Y los hermanos de José llegaron a Egipto y se presentaron ante el gobernador de Egipto a comprar comida. Ese gobernador era José. Pero ellos no lo reconocieron. Habían pasado 13 años. José tenía ropa de noble egipcio, hablaba egipcio, tenía autoridad y poder. Ellos lo veían como el segundo hombre de todo el imperio. Jamás imaginaron que ese hombre poderoso era su hermano, al que habían vendido como esclavo. Pero José los reconoció a ellos inmediatamente. Y la Biblia dice en Génesis 42, 6 al 7, que los hermanos se inclinaron ante José con sus rostros a tierra. Los sueños de cuando tenía 17 años, las gavillas que se inclinaban, el sol y la luna y las estrellas. Ahí estaban, cumpliéndose exactamente como Dios lo había mostrado. José tuvo que voltearse para que no lo vieran llorar. Lo que sintió en ese momento fue algo enorme, algo que ninguna persona normal puede contener sin que se note, pero él se controló y decidió poner a sus hermanos a prueba para ver si habían cambiado. No voy a entrar en todos los detalles de las pruebas porque este guión se haría interminable, aunque podríamos hablar de eso en otro video, pero lo importante es esto. Después de varias visitas y varias pruebas, llegó el momento en que José no se pudo contener más. Sus hermanos estaban frente a él, y José mandó a salir a todos sus siervos egipcios. Se quedó solo con sus hermanos, y entonces lloró tan fuerte que los egipcios lo escucharon afuera. Lloró de una manera que no pudo controlar, y dijo: «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». Génesis 45, 3. Sus hermanos no pudieron responder, quedaron paralizados. La Biblia dice que se turbaron delante de él, y tiene todo el sentido. El hombre al que habían traicionado, vendido como esclavo, al que habían causado tanto dolor, estaba parado frente a ellos con más poder que cualquier persona que ellos hubieran conocido jamás. Debieron haber sentido terror, debieron haber pensado: ahora sí nos va a destruir. Pero lo que hizo José no fue eso. José les dijo a sus hermanos: «Acercaos a mí, os ruego». Y cuando se acercaron, les dijo: «Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». ¿Escuchaste eso? Génesis 45, 4 al 5. No os entristezcáis, no os pese el haberme vendido. Dios me envió antes que a vosotros. No fue la traición de sus hermanos, fue el plan de Dios. José encontró el hilo de Dios en todo lo que había vivido. Pudo ver que detrás de cada traición, detrás de cada injusticia, detrás de cada año en la cárcel, había una mano invisible que lo estaba moviendo exactamente al lugar donde tenía que estar para salvar vidas, incluyendo las vidas de sus propios hermanos. Eso no significa que lo que sus hermanos hicieron estuvo bien. No, lo que hicieron fue malo, muy malo. Pero Dios es tan grande que puede tomar algo malo y convertirlo en algo que salva vidas. Eso es lo que la historia de José nos enseña en su momento más alto. Este momento del perdón de José es, en mi opinión, uno de los momentos más poderosos de toda la Biblia. No solo porque es emocionalmente impactante, sino porque nos muestra algo que necesitamos entender sobre cómo funciona el perdón real. José no esperó a que sus hermanos le pidieran perdón primero. Él tomó la iniciativa. Él fue el que habló primero, él fue el que dijo «acercaos» y él fue el que lloró. Y eso nos dice que el perdón no es para la otra persona, el perdón es para ti. Sus hermanos le habían robado años de su vida, le habían causado un dolor inmenso, pero José entendió algo que muchos de nosotros tardamos toda la vida en entender. Si cargas el rencor, eres tú el que vive en el pozo, no la persona que te lastimó. Sus hermanos vivían en Canaán, posiblemente con culpa, pero con su vida normal. Y si José hubiera vivido lleno de amargura, el único que estaría encadenado emocionalmente sería él. El perdón de José no fue debilidad, fue lo más poderoso que hizo en toda su vida.
más poderoso que interpretar los sueños del faraón, más poderoso que administrar Egipto, más poderoso que sobrevivir el pozo y la cárcel. Perdonar a las personas que más te han dañado es el acto más valiente que existe. Y hay algo más en esta historia que muchos no ven, algo que José dijo al final de su vida que resume todo lo que Dios quiere que entendamos hoy. Quédate porque esto es lo que cambia todo. Jacob, el padre de José, vivió muchos años más después de reunirse con su hijo en Egipto, pero al final murió. Y cuando murió, los hermanos de José tuvieron miedo de nuevo. Pensaron, ahora que papá murió, José ya no va a tener razones para perdonarnos. Ahora nos va a cobrar todo lo que le hicimos. Y le mandaron decir a José que su padre, antes de morir, había pedido que perdonara a sus hermanos. No sabemos si eso fue verdad o si lo inventaron por miedo, pero José los escuchó. Y cuando sus hermanos llegaron a postrarse delante de él y le dijeron, «Henos aquí por siervos tuyos», José hizo algo inesperado. Lloró. Y les dijo algo que ha quedado grabado en la historia para siempre. Génesis 50, 19, 20. «No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien». Esa es la frase, esa es la clave de todo. Sus hermanos tenían un plan, y su plan era destruirlo, y ese plan funcionó en el nivel humano. Lo metieron en un pozo, lo vendieron como esclavo, lo separaron de su familia, le robaron años de su vida. Pero había otro plan, un plan más grande, un plan que ellos no veían, un plan que incluso José no veía cuando estaba en el fondo del pozo. El plan de Dios. Y el plan de Dios no solo salvó a José, salvó a sus hermanos, salvó a su padre, salvó a miles de personas en Egipto y en las naciones vecinas que hubieran muerto de hambre si José no hubiera estado en ese lugar en ese momento. Todo el dolor, toda la traición, todo el sufrimiento, todo tenía un propósito que José no podía ver desde adentro del pozo, pero que Dios veía perfectamente desde el principio. Si llegaste hasta aquí, hay una razón. Y no es el algoritmo de YouTube, es que algo dentro de ti resonó con esta historia. Porque quizá tú también estás en un pozo, quizá también fuiste traicionado, quizá también estás esperando que Dios cumpla algo que te prometió y el tiempo parece eterno. Y quiero que te lleves esto de esta historia. Primero, el proceso no es el castigo. Muchas veces pensamos que si estamos sufriendo es porque Dios nos abandonó o porque hicimos algo mal. Pero la historia de José nos muestra que el proceso puede ser exactamente lo opuesto. Dios estaba con José en el pozo, en la casa de Potifar, en la cárcel. No fue ausencia de Dios, fue presencia de Dios en lugares difíciles. Segundo, lo que otros hicieron para destruirte, Dios puede usarlo para construirte. Eso no significa que lo que te hicieron estuvo bien. Significa que Dios es más grande que la intención de quienes te dañaron. Ellos pueden haber pensado hacerte mal, pero Dios lo puede encaminar a bien. Tercero, el perdón no es olvidar. El perdón no es decir que lo que te hicieron está bien. El perdón es soltar la cadena que te une a la persona que te lastimó. Es decirle a Dios, yo no puedo cargar con esto. Tú te encargas. Y cuando lo haces, eres tú el que queda libre. Cuarto, los sueños que Dios puso en tu corazón no murieron en el pozo. La túnica de colores de José la arrancaron sus hermanos, pero el sueño que Dios le había dado no lo podía arrancar nadie, porque los sueños que Dios da no dependen de lo que los demás hagan con tu vida. Y quinto, y esto es lo más importante, Dios tiene una perspectiva que tú no tienes. Desde donde estás parado solo ves el pozo, solo ves el dolor, solo ves la injusticia, pero Dios ve el palacio, Dios ve el final de la historia. Dios ve para qué te está preparando todo lo que estás viviendo. La historia de José es la historia de Dios escribiendo una vida entera con letra perfecta, incluso cuando cada capítulo por separado parece un error. Y si Dios lo hizo con José, lo puede hacer contigo. Quiero hablarle directamente a la persona que está en su propio pozo en este momento. Tú sabes quién eres, tal vez nadie más lo sabe. Tal vez llevas meses o años cargando con algo en silencio. Una herida que no se cierra, una promesa de Dios que parece muerta. Dios no te olvidó. Lo que estás viviendo no es el final de tu historia, es solo el capítulo más oscuro. Y los capítulos oscuros existen para que cuando llegue la luz brille más fuerte.
El copero se olvidó de José, pero Dios nunca se olvidó. Y Dios no se olvida de ti. Hay un momento preparado para ti, un momento donde todo lo que viviste va a tener sentido, un momento donde vas a poder decir, con lágrimas en los ojos, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Ese momento viene, no sé cuándo, pero viene. Lo único que te pido es que no te rindas antes de llegar ahí. Y ahora, como te prometí al principio, vamos a cerrar con una oración. Si puedes, cierra los ojos. Pon una mano en tu pecho si quieres, y repite esto conmigo o simplemente recíbelo en tu corazón. Señor, gracias. Gracias porque en este momento, mientras escucho esta historia, me das cuenta de que no estoy solo, que aunque no puedo ver lo que estás haciendo en mi vida, tú lo estás haciendo. Que aunque no entiendo el proceso que estoy viviendo, tú lo entiendes perfectamente. Que aunque hay dolor, hay oscuridad, hay momentos que no tienen sentido para mí, tus planes para mí siguen siendo planes de bien y no de mal, de futuro y de esperanza. Señor, hoy decido confiar en ti aunque no pueda ver el camino completo. Decido creer que lo que otros hicieron para destruirme, tú lo puedes convertir en algo que me construya. Hoy decido soltar el rencor que he cargado tanto tiempo, no porque sea fácil, no porque no duela, sino porque quiero ser libre, porque entiendo que el perdón no es para la persona que me lastimó, es para mí, y decido soltarlo en tus manos, Señor, porque yo solo no puedo cargarlo. Señor, también hablo a los sueños que pusiste en mi corazón, los sueños que parecen muertos, las promesas que parecen olvidadas, los planes que parecen imposibles. Hoy los pongo de nuevo en tus manos y digo, tú eres fiel, tú cumples lo que prometes. Y si lo prometiste, lo vas a cumplir en el momento perfecto. Señor, dales fuerzas a los que están a punto de rendirse, los que esta semana tuvieron la tentación de soltar todo, de dejar de creer, de cerrar sus corazones porque ya no aguantan más. Que esta historia de José sea hoy como un recordatorio de que el palacio existe, que el pozo no es el final, que el proceso tiene propósito. Y Señor, al igual que José pudo decir al final de su vida, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, que nosotros también podamos llegar a ese momento donde todo lo que vivimos, todo el dolor, toda la espera, todas las noches oscuras, de repente tiene sentido dentro de tu plan perfecto, que podamos ver tu mano en todo lo que vivimos y que ese momento nos llene de gratitud hacia ti. Gracias, Señor, por José. Gracias por su historia. Gracias porque a través de ella nos muestras que eres el mismo Dios hoy que eras entonces, el que no abandona, el que no olvida, el que trabaja en el silencio, el que convierte pozos en palacios. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Esta historia de José te hizo sentir que Dios puede estar trabajando incluso en las sombras? Entonces, tengo algo para ti. Hay otra historia en la Biblia que ocurre en las sombras con una mujer que apenas mencionan y que sin embargo cambió naciones enteras. Se llama Kétura. Fue la segunda esposa de Abraham y su historia está escondida en solo unos versículos. Pero lo que revela sobre los planes de Dios te va a sorprender tanto como el final de José. Te dejo el video acá arriba para que sigamos descubriendo juntos estas joyas bíblicas.